Hay momentos en la vida en que el peso de todo se vuelve tan grande que simplemente no sabes cómo seguir. Tal vez hoy te levantaste con ese nudo en el estómago que ya se siente como algo permanente. Esa sensación de que no importa cuánto te esfuerces, las cosas no mejoran, el dinero no alcanza, las deudas siguen creciendo, alguien en tu familia está sufriendo y tú no puedes hacer nada. Una relación que creías sólida se rompió, tu salud te asusta, o simplemente hay una oscuridad por dentro que no sabes cómo explicar, pero que te acompaña a todas partes. Y en medio de eso, hay una pregunta que a veces ni te atreves a hacer en voz alta, pero que está ahí, en lo más profundo. Dios, ¿dónde estás? ¿Me ves? ¿Te importa lo que me está pasando? Si esa es tu pregunta hoy, quiero que sepas algo. Antes de que continúes viendo este video, llegaste al lugar correcto. Y lo que voy a compartirte hoy no son palabras vacías de consuelo. Es una historia real. Una historia que está en la Biblia. La historia de un hombre que lo perdió absolutamente todo, que tocó el fondo más de una vez, y que sin embargo terminó siendo usado por Dios de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Esa historia es la de José, y en ella vamos a encontrar juntos respuestas para tu tormenta de hoy. Quédate hasta el final, vamos a orar juntos, y creo, con toda la fe que tengo, que Dios tiene una palabra específica para ti en este día. El hombre que tocó el fondo y encontró a Dios en él para entender a José. Necesitas conocer de dónde venía. Era el hijo número 11 de Jacob, un patriarca del pueblo de Israel, pero más que eso, era el hijo preferido. Su padre lo amaba de una manera especial, tan especial que le regaló una túnica de colores, un símbolo visible de ese amor. Y eso, que debería haber sido una bendición, se convirtió en el origen de su primera gran tormenta. Sus hermanos lo odiaban, no solo lo envidiaban, lo odiaban con una intensidad que es difícil de comprender. Y en Génesis 37 vemos el momento en que ese odio explotó. José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos en el campo. Cuando ellos lo vieron venir de lejos, la Biblia dice algo perturbador: comenzaron a conspirar contra él. Aquí viene el soñador, vamos a matarlo. Uno de los hermanos, Rubén, logró convencerlos de no derramar sangre, pero eso no salvó a José de lo que vino después. Lo agarraron, le quitaron esa túnica tan amada y lo arrojaron dentro de un pozo seco. Piénsalo por un momento. José tenía 17 años. Estaba en el fondo de un pozo, en la oscuridad, escuchando las voces de sus propios hermanos, riendo y comiendo mientras él gritaba. La Biblia lo confirma en el capítulo 42, cuando años después los hermanos recordaron ese momento y dijeron: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Eso es traición en su forma más cruel, no de un enemigo, de tu propia familia. Y como si eso no fuera suficiente, pasó una caravana de mercaderes ismaelitas que iban hacia Egipto, y los hermanos tomaron una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. Lo vendieron a su propio hermano por 20 piezas de plata. José llegó a Egipto como mercancía, como objeto, como si su vida no tuviera ningún valor. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Esa es la pregunta que duele, y la Biblia no la esquiva. No dice que Dios detuvo la caravana, no dice que los hermanos se arrepintieron, dice simplemente que José llegó a Egipto, que la tormenta lo llevó lejos de todo lo que conocía. Pero hay algo que la Biblia sí dice, y que cambia todo. En el capítulo 39, versículo 2, con una sencillez que estremece, dice esto: pero el Señor estaba con José. No dice que todo estaba bien, no dice que José no lloraba por las noches, no dice que el camino era fácil, dice que el Señor estaba con él, en el fondo del pozo, en la caravana de esclavos, en tierra extranjera. La presencia de Dios no desapareció, solo se volvió más invisible para los ojos y más necesaria para el alma. José fue comprado por un oficial del faraón llamado Potifar, y allí, en lugar de amargarse, en lugar de vivir con el corazón lleno de rencor, comenzó a trabajar con fidelidad, no porque las circunstancias fueran buenas, sino porque llevaba algo por dentro que las circunstancias no podían quitarle: su carácter. Dios bendijo todo lo que José hacía. Potifar lo notó, lo ascendió, lo puso a cargo de toda su casa. Las cosas, lentamente, comenzaban a tomar forma. Y entonces llegó la segunda tormenta. La esposa de Potifar intentó seducir a José repetidamente, y José, día tras día,
Se negó. No porque fuera fácil, sino porque sabía que traicionar la confianza de Potifar significaba también traicionar a Dios. Y un día, cuando ella lo tomó del manto, y él salió corriendo, ella usó ese manto como evidencia, y lo acusó falsamente de agresión. José no tuvo defensa, no hubo juicio, no hubo posibilidad de explicarse. Potifar lo arrojó a la cárcel del rey, segunda vez en el fondo, segunda traición, segunda puerta cerrada con llave. Puedes sentir el peso de eso. Un hombre que hizo todo bien, que resistió la tentación, que fue fiel, y el premio fue la cárcel. ¿Cuántas veces has hecho todo bien, y el resultado fue injusto? ¿Cuántas veces fuiste leal, honesto, esforzado, y aún así las cosas no resultaron como debían? Si estás en ese lugar hoy, la historia de José te habla directamente, porque lo que nos enseña no es que si eres bueno, todo saldrá bien de inmediato. Lo que nos enseña es que Dios no pierde el hilo de tu historia aunque tú no puedas verlo. Y de nuevo, en la cárcel, la misma frase aparece. El Señor estaba con José. En la prisión, José conoció a dos funcionarios del faraón que habían caído en desgracia, el copero mayor y el panadero mayor. Una noche, ambos tuvieron sueños que los perturbaron profundamente. Y cuando José los vio angustiados, les preguntó algo que revela mucho de su carácter. ¿Por qué están tan tristes hoy? Alguien que está en la cárcel injustamente, que lleva años acumulando traiciones, preguntando por el dolor ajeno. Eso no es una persona amargada, eso es una persona moldeada por Dios. Interpretó los sueños. Al copero le dio buenas noticias. En 3 días, estaría de vuelta en su puesto frente al faraón. Y le pidió solo una cosa. Una sola. Acuérdate de mí cuando estés bien. Menciona mi caso al faraón, porque fui traído por la fuerza desde la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada malo. 3 días después, el copero fue restituido, exactamente como José dijo. Y la Biblia registra una frase que duele leerla. Pero el copero principal no se acordó de José, sino que lo olvidó. 2 años más. 2 años más en la oscuridad. 2 años más sin noticias, sin respuestas, sin señales. Puedes imaginarte la espera. ¿Cuántas mañanas se habrá levantado José pensando, hoy será el día? Y nada, silencio, olvido. Pero llegó el momento que cambia todo. El faraón tuvo sueños. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas secas. Nadie en todo Egipto pudo interpretarlos. Y fue entonces cuando el copero, por fin, se acordó. Hay un joven hebreo en la cárcel, él puede interpretar sueños. José fue llamado, se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el hombre más poderoso del mundo conocido. Y cuando el faraón le dijo, dicen que puedes interpretar sueños, José respondió algo que define toda su historia. No está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia al faraón. No fue su habilidad, no fue su inteligencia, fue Dios a través de él. Interpretó los sueños. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre severa. Y no solo interpretó, sino que propuso el plan para prepararse. Y el faraón, mirando a ese hombre que momentos antes era un prisionero olvidado, dijo estas palabras: ¿acaso hallaremos a alguien como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Llega en ese mismo día. José fue nombrado gobernador de toda la tierra de Egipto. Solo el faraón estaba por encima de él. Le puso un anillo en la mano, un collar de oro al cuello, lo hizo montar en el segundo carro, y las multitudes gritaban ante él, del pozo al palacio, de la cárcel al trono, en un solo día. 13 años de tormentas, un día de restauración, y todo lo que parecía destrucción resultó ser preparación. Años después, cuando la hambruna llegó tal como José había predicho, sus hermanos, los mismos que lo arrojaron al pozo y lo vendieron, llegaron a Egipto buscando alimento. No sabían que el gobernador ante quien se inclinaban era su hermano. José los reconoció de inmediato. Y aquí es donde su historia se vuelve más que una historia de éxito. Se vuelve una historia de gracia. Podría haberse vengado. Tenía todo el poder para hacerlo. Pero cuando finalmente se reveló ante ellos, la Biblia dice que lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron. No lloró de rabia, lloró de amor, de alivio, de encuentro. Y les dijo algo que es, quizás, el versículo más poderoso de toda su historia. Génesis 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy.
para mantener con vida a mucha gente. No fue negación del dolor, no fue pretender que el pozo no dolió, que la traición no dolió, que los años en la cárcel no dolieron. Fue algo mucho más profundo. Fue la capacidad de ver la mano de Dios operando dentro del sufrimiento, usando incluso la maldad de otros para un propósito más grande. Eso es confianza en Dios, en su forma más pura. 3 verdades que transforma Meseo a tormenta. Oje entonces, ¿qué hace con todo esto alguien que hoy está en su propio pozo? Permíteme darte 3 verdades que nacen directamente de la historia de José y que puedes comenzar a aplicar desde hoy mismo. La primera verdad es esta: la presencia de Dios no depende de tus circunstancias. El Señor estaba con José en el pozo. El Señor estaba con José en la casa de Potifar. El Señor estaba con José en la cárcel. En ningún momento la Biblia dice que Dios lo abandonó. Lo que cambió fue el escenario. Lo que nunca cambió fue la compañía. Hay una mentira que la tormenta nos susurra, y es esta: si Dios te amara, esto no estaría pasando. Es una mentira antigua. Los hermanos de José también pensaron que podían separarlo de su destino. Potifar, su wife, también pensó que podía destruirlo con una mentira. La cárcel también pensó que podía borrarlo del plan de Dios. Ninguno pudo. Y lo que sea que estés enfrentando hoy tampoco puede borrar el amor de Dios por ti, ni cancelar el propósito que tiene para tu vida. Cuando sientas que Dios está lejos, recuerda, esa es la tormenta hablando, no la verdad. La segunda verdad: el carácter que desarrollas en la tormenta es lo que Dios usará después. José no llegó al palacio a pesar de los años difíciles. Llegó al palacio a través de ellos. Cada año como esclavo le enseñó administración. Cada año en la cárcel le enseñó liderazgo bajo presión. Cada injusticia lo moldeó sin amargarlo. Cuando el faraón necesitó a alguien en quien confiar el futuro de una nación, José estaba listo. No solo con el don de interpretar sueños, sino con el carácter para manejar el poder. Lo que estás viviendo hoy no es un paréntesis en tu vida, es parte activa de tu formación. La pregunta no es solo cuándo terminará esta tormenta. La pregunta también es, ¿en quién me está convirtiendo esta tormenta? Porque Dios no solo quiere sacarte de la tormenta, quiere sacarte de ella transformado. Cuida tu corazón en el proceso. No dejes que la amargura eche raíces. No dejes que la injusticia te robe la capacidad de amar. José pudo haber salido de la cárcel lleno de odio, y en ese estado jamás habría podido gobernar con sabiduría. Salió lleno de Dios, y eso fue lo que lo hizo diferente. La tercera verdad: confiar en Dios no significa entenderlo todo. Significa soltar el control. José no sabía que el pozo lo llevaría a Egipto. No sabía que Egipto lo llevaría a la cárcel. No sabía que la cárcel lo llevaría al palacio. En ningún momento tuvo el mapa completo. Lo que sí tuvo fue la fe para dar el siguiente paso: ser fiel en el lugar donde estaba, y no dejar que el dolor de ayer le robara la fuerza para hoy. Tú tampoco necesitas entender el plan completo. Solo necesitas confiar en el que sí lo tiene. Hay algo que hacemos cuando estamos en la tormenta que nos roba mucha paz. Tratamos de controlar lo que no podemos controlar. Pasamos horas dando vueltas en nuestra cabeza, intentando resolver ecuaciones que no tienen solución desde nuestra perspectiva limitada. Y ese intento desesperado de controlar lo incontrolable nos agota, nos paraliza. Y a veces nos lleva a tomar decisiones que complican más las cosas. Soltar no es rendirse. Soltar es decirle a Dios: yo no puedo cargar esto, pero tú sí puedes, y confío en que lo harás. Esa es la oración más honesta y más poderosa que puedes hacer hoy. Quiero decirte algo más antes de que oremos juntos. Sé que hay quienes están viendo este video, y la tormenta que están viviendo lleva mucho tiempo. No son días, son meses, son años. Y la pregunta ya no es ¿cuándo terminará?, sino por qué sigue. A ti, especialmente a ti, te digo esto: los 13 años de José no fueron un error en el plan de Dios, fueron parte del plan. No estoy diciendo que Dios causó el sufrimiento de José, estoy diciendo que Dios usó cada parte del camino, incluso las partes más oscuras e injustas, para construir algo que iba más allá de lo que José podía imaginar desde el fondo del pozo. Tu tormenta larga no significa que Dios te olvidó. Puede significar que el propósito que tiene para ti requiere una preparación más profunda. No te rindas. El copero puede tardar 2 años en acordarse, pero llega el día. Siempre llega el día. Entregar a tormenta en las manos de Dios. Vamos a orar. Si puedes, busca un lugar tranquilo, pon una mano en tu corazón, y si tienes que cerrar los ojos para concentrarte, hazlo.
Dios está aquí. Él te escucha. Señor, vengo ante ti tal como estoy. No con respuestas. No con fortaleza que hoy no tengo. Vengo con todo lo que soy y con todo lo que estoy cargando. Tú sabes exactamente por lo que estoy pasando. Conoces cada detalle de mi tormenta. Conoces las personas que me han fallado. Conoces las puertas que se cerraron. Conoces las noches en que el llanto llegó solo y la esperanza parecía muy lejos. Y aun conociendo todo eso, tu amor por mí no ha cambiado. Tu propósito para mi vida no ha sido cancelado. Hoy elijo creer eso, aunque no lo sienta. Hoy elijo confiar en ti, aunque no entienda el camino. Como José, que no podía ver el palacio desde el fondo del pozo. Yo tampoco puedo ver ahora a dónde me lleva esto, pero tú sí puedes, y eso me basta. Señor, sana mi corazón de todo amargo que se haya instalado sin que yo lo notara. Si hay rencor, te pido que lo saques. Si hay miedo, te pido que lo reemplaces con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay duda, envía tu espíritu para fortalecer mi fe. Ayúdame a ser fiel donde estoy ahí, aunque no sea donde quiero estar. Ayúdame a no desperdiciar esta tormenta, sino a dejar que me forme, que me limpie, que me prepare para lo que tú ya tienes diseñado para mí. Declaro hoy sobre mi vida lo que José declaró sobre la suya, lo que otros pensaron para mal. Tú, Señor, lo puedes encaminar a bien. Mi historia no terminó. Mi propósito sigue en pie. Y tú estás conmigo, en este pozo, en esta espera, en este dolor. Así como estuviste con José en cada etapa de su camino. Gracias porque no me abandonas. Gracias porque tu fidelidad no depende de mis circunstancias. Gracias porque tienes el control de todo lo que yo no puedo controlar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no fue casualidad. Dios tiene una manera de ponernos frente a la palabra que necesitamos exactamente cuando la necesitamos. Antes de cerrar este video, quiero pedirte 3 cosas pequeñas que pueden tener un impacto enorme. La primera, deja en los comentarios la palabra confío. Si hoy tomaste la decisión de confiar en Dios en medio de tu tormenta, no tienes que escribir nada más. Solo esa palabra es un acto de fe pequeño, pero los actos de fe pequeños mueven montañas. La segunda, si hay alguien en tu vida que hoy se está en su propio pozo, alguien que está pasando por algo difícil y que necesita escuchar que Dios no lo ha olvidado, comparte este video con esa persona ahora mismo. Un mensaje tuyo enviando este video puede ser la palabra que cambie su día o incluso su decisión de seguir adelante. Y la tercera, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que cada vez que subamos un nuevo mensaje, una nueva oración, una nueva historia de fe, llegue directamente a ti. Este canal existe para acompañarte en cada tormenta, para recordarte, semana a semana, que no estás solo. José pasó 13 años en tormentas que no escogió, pero el mismo Dios que lo sostuvo a él te sostiene a ti hoy. Tu historia no ha terminado. El mejor capítulo puede estar por escribirse. Hasta el próximo mensaje. Que la paz de Dios guarde tu corazón y tu mente. Y recuerda siempre, hay fuerza en la tormenta.